Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a lo que es el curso de microanatomía humana para lo que es el doctorado en cirugía dental. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Araniba Valladares. Voy a estar con ustedes en lo que son las clases teóricas. Va a ser un gusto atenderles. Ahora, veamos, este día vamos a hablar sobre lo que es el tema de diferenciación de las tres capas embrionarias, plegamientos y formación de cavidades. Ustedes pueden revisar su libro de texto, ya sea Lachman o cualquier otra embriología que ustedes tengan a la mano. Les va a servir, o el libro de texto, si es de otra edición, pues también no hay problema, les va a servir para el desarrollo de estos temas. Ahora tenemos que hablar sobre lo que son la diferenciación de las tres capas germinativas, y en la guía de la clase ustedes la tienen en su manual y estos son los objetivos. El primero, explicar características y potencialidades del mesénquima. El segundo, distinguir la formación de la somita, cordón nefrogénico, somatopleura y esplanopleura. Tercero, explicar el origen y destino del esclerótomo. Cuarto, determinar la formación y destino del dermátomo y miótomo. Siguiente, explicar el destino de la notocorda. 6, definir el origen de la musculatura estriada y lisa. 7, analizar la formación e importancia de los plegamientos embrionarios. Y 8, enumerar los componentes del pedículo de fijación, o que también se conoce como cordón umbilical. Bueno, en eso va a consistir lo que es el tema de este día. Ahora, creo que ustedes ya recibieron lo que fue la primera clase de embriología. Sí, ¿verdad? Estimados alumnos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok, entonces una pregunta, así al azar, quien me la pueda contestar. Traigo acá una palabra que es mesénquima. ¿Alguien me puede decir qué es para ustedes mesénquima? ¿Alguien sabe? ¿Alguien por ahí? ¿No? Hola. Sí, es un tejido conjuntivo embrionario constituido por células fusiformes y pequeñas que se disponen con una densidad celular baja en una matriz extracelular. Ok, correcto. Entonces veamos, es cierto lo que ella me acaba de comentar. Entonces, yo puedo decir que mesénquima es un tejido conectivo embrionario laxo, cualquiera que sea su origen. También puedo decir que las células mesenquimatosas tienen una característica bien importante, y es que emigran y se diferencian. Y acá se los pongo en negrito: emigran y se diferencian. También puedo decir que estas células mesenquimatosas darán lugar por el proceso de diferenciación tisular a células sanguíneas, formadoras de hueso, hematopoyéticas, linfoides, etc. Las células que forman el mesénquima se pueden diferenciar en distintos tipos de células conectivas. Entonces, en conclusión, ¿qué puedo decir que es mesénquima? Son aquellas células pluripotenciales. ¿A qué me refiero que son células pluripotenciales? Que estas células le pueden dar origen a diferentes tipos de células. Como acá estaba mencionando, células sanguíneas, linfoides, formadoras de hueso. Y para que esto se dé, esa diferenciación tisular, necesitan emigrar del lugar donde están y se van a diferenciar. Entonces, en conclusión, mesénquima son células pluripotenciales
que pueden dar origen a diferentes tipos de tejido. Entonces, eso es mesénquima. Ahora, alguien si es tan amable y me puede mencionar o me puede decir qué es gastrulación. Solo una persona. Es el proceso formativo de las 3 capas germinales. Correcto. Entonces, la gastrulación es la formación de las 3 capas germinativas. ¿Y cuáles son esas 3 capas germinativas? Alguien que se recuerde cuáles fueron las 3 capas germinativas que vieron en la clase con el doctor Vallecillo, si no mal recuerdo. Solo una persona. El que no esté almorzando. No recuerdan. Yo recuerdo que una es el mesodermo. Correcto. Y vaya, usted me acaba de mencionar mesodermo, y del mesodermo es que vamos a hablar principalmente en esta clase. ¿Qué otras dos? Doctor, ¿Sí? el endodermo, el Endodermo. mesodermo y el ectodermo. Correcto. Excelente. Entonces, las 3 capas germinativas que nosotros conocemos son ectodermo, mesodermo y endodermo. Correcto. Y acá está una imagen en el cual a partir de las 2 células, o mejor dicho, de las 2 capas que se están desarrollando en la segunda semana de desarrollo embrionario, epiblasto, hipoblasto, a partir de estas se forman las 3 capas germinativas. Y a ese proceso que estamos viendo acá se le llama gastrulación, y estamos viendo que las células del epiblasto a nivel de la línea media, a nivel de la línea primitiva, emigran y van a formar un nuevo tejido que le vamos a llamar mesodermo. A partir de ese momento que se forman las 3 capas, a partir del epiblasto y hipoblasto, se forman estas 3 capas, el epiblasto ya no se va a llamar epiblasto, sino que ectodermo. La nueva capa de células que se formó se va a llamar mesodermo, y lo que era el hipoblasto se va a llamar ahora endodermo. Bueno, entonces ahí está la formación de las 3 capas germinativas que le vamos a llamar gastrulación a ese proceso. Pero ¿qué puedo decir yo que sucede en el momento que se está dando la gastrulación? Bueno, a partir de ese momento en adelante se va a estar dando la morfogénesis, la forma que va a tener ese embrión. Y puedo decir que a partir de ese momento yo voy a diferenciar del embrión lo que es anterior y lo que es posterior. Voy a diferenciar lo que es su lado izquierdo, su lado derecho. Voy a diferenciar también lo que es cefálico y lo que es podálico. O sea, me estoy refiriendo a lo que es superior y a lo que es inferior. Y a partir de ese momento, todo lo que se va a formar en el embrión va a ser de arriba hacia abajo. Desde la parte superior hacia la parte inferior se van informando todas las estructuras. Y acá traigo una imagen solo de recordatorio de que ustedes en la clase anterior vieron la formación de las 3 capas, o se las mencionaron, y sus derivados. Acá tenemos el ectodermo, sus derivados. Acá tenemos el mesodermo, ¿ve? Con sus 3 porciones y sus derivados. Y acá el endodermo. Bueno, entonces ahorita ya tenemos la idea de qué es mesénquima y lo que es gastrulación. Entonces, sigamos con el desarrollo del tema. Tengo que hablar sobre las somitas. Y acá anteriormente estábamos viendo que el mesodermo lo voy a dividir en 3 porciones. ¿Cuáles van a ser? El mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Del mesodermo paraxial se van a derivar lo que son las somitas.
que es lo que vamos a ver a continuación. Del mesodermo intermedio se va a derivar lo que es el sistema urogenital. Y el mesodermo lateral se va a derivar lo que son las cavidades corporales. Bueno, entonces veamos. Tengo que hablar sobre las somitas. Estas somitas, como estábamos mencionando, se derivan del mesodermo paraxial. Y acá estamos viendo que son células o estructuras compactas. ¿Ve? Son células o estructuras compactas que van a estar a cada lado de lo que es el tubo neural. Acá está la notocorda. Entonces veamos. Estas somitas son pares de bloques cuboideos y estos bloques de mesodermo se localizan a cada lado del tubo neural. A cada lado del tubo neural. Si este es el tubo neural, aquí están las somitas. Acá están las somitas y también estarían acá al otro lado, al lado izquierdo. Tanto al lado izquierdo como en el derecho vamos a encontrar estos bloques cuboideos de mesodermo. Y esto se está dando al final de la tercera semana de desarrollo embrionario. Ahora, se dice que primero las somitas aparecen en la futura región occipital del embrión. Pronto se presentan de forma cráneo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo, cráneo-caudal. Entonces, como les estaba diciendo, cuando se da la gastrulación, todo lo que se va a formar en el embrión es en un sentido de arriba hacia abajo, de forma craneal a lo que es la forma caudal. ¿Sí? Bueno, sigamos. Estábamos hablando que estas somitas se encuentran a cada lado del tubo neural. Son bloques de mesodermo compactos, bien ordenaditos. Ahora, estas estructuras nos van a dar origen a diferentes tejidos. Veamos, originan la mayor parte del esqueleto axil. Esqueleto axil. Los huesos de la cabeza, cuello y tronco. Entonces estamos hablando de lo que es tejido óseo, esqueleto axil. Y también nos origina la mayor parte de la musculatura relacionada a lo que es el esqueleto axil y la dermis de la piel adyacente. Entonces, estamos viendo que nos da origen tanto a un tejido óseo, a un tejido muscular, como también a lo que es la piel. Y acá tenemos lo que es la línea primitiva y a cada lado de la línea primitiva lo que son las somitas, que comienzan a aparecer a nivel cefálico y en una dirección caudal, cefalo-caudal. Ahora, su aparición gradual y sucesiva en dirección cefalo-caudal facilita el cálculo de la edad embrionaria. Esto se refiere a aquellas personas en las cuales no saben en qué semana del embarazo van. Se les puede hacer ciertos exámenes y pueden observar el número de somitas que contiene y eso nos va a dar la idea de la edad embrionaria que puede tener el feto o el embrión. Ahora, hablábamos de que somitas, bloques de mesodermo se encontraba a cada lado del tubo neural y de la notocorda, tanto al lado izquierdo como el derecho. Entonces, a partir de ese ordenamiento que tenían, estas células emigran y van a formar diferentes tipos de tejido o se van a diferenciar en diferentes tipos de tejido. Entonces estoy hablando de mesénquima. Y acá voy a mencionar el primer tejido que se forma. El esclerótomo, originados en el sector más interno de las somitas.
migran en sentido ventromedial hacia la notocorda. Acá está la notocorda y acá tenemos a lo que son esas somitas que se diferencian en esclerótomo y que se van a ir ventromedial hacia adelante y a la línea media, tanto de este lado como de este lado, y van a rodear tanto al tubo neural como a la notocorda. Entonces me forma el nuevo tejido que conocemos como esclerótomo. Y entonces este tejido se va a ir transformando en los esbozos de las vértebras y de los discos intervertebrales. Ahí tenemos que estas somitas emigran y se diferencian en esclerótomo, formándome lo que van a ser las futuras vértebras y van a estar a cada lado del tubo neural, que en un futuro va a ser la médula espinal, y la notocorda, que después se forma en lo que son los discos en el núcleo pulposo, en lo que van a ser del discos intervertebrales. ¿Sí? La notocorda tiene una regresión, forma el núcleo pulposo de lo que son los discos intervertebrales. Entonces tenemos ya la primera formación de un tejido nuevo, valga la redundancia. Ahora, también se forma otro tipo de tejido que es el dermato. ¿Ve? Constituyen las porciones más laterales de las somitas. Se dispersan por debajo del ectodermo, de la región dorsal del cuerpo, dando origen a la dermis de la piel. Acá tenemos lo que es el dermátomo. Estaban a cada lado del tubo neural y estos se migran y me forman lo que es el dermato, la dermis de la piel. Acá está otro nuevo tejido. Y después tenemos al miótomo, diferenciado en la parte media de las somitas. Acá está la parte media de las somitas. Y son precursores de los músculos voluntarios del tronco. Estamos hablando del esqueleto axial. ¿Ve? Entonces tenemos que a partir de un bloque de mesodermo bien compacto, estas células emigran y me formaron tres tipos de tejido, que va a ser el esclerótomo, que va a estar ventromedial, el dermátomo, que está lateral, y en la parte intermedia, el miótomo, lo que es hueso, lo que es dermis de la piel y lo que es músculo. Entonces, eso es, en pocas palabras, gastrulación y mesénquima. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bueno, aquí no es tanto el Facebook, también está el Instagram, el TikTok, etcétera. Bueno, sigamos. Ya hablamos del mesodermo paraxial, que es una porción del mesodermo. La siguiente porción que vamos a hablar va a ser del mesodermo intermedio, que les comenté que este mesodermo intermedio es el que nos da origen a lo que es el sistema urogenital, urinario y genital, o gonadal, si ustedes le quieren llamar así. Entonces, tenemos que las somitas se localizan más que todo en la parte posterior del embrión. Y de ahí, cierta parte del mesodermo, específicamente el mesodermo intermedio, gracias a los pliegues embrionarios, a los pliegues corporales embrionarios que se están dando a nivel o en el plano horizontal, este mesodermo intermedio va a emigrar a lo que sería ventralmente, y es lo que estamos viendo acá. Acá está la parte posterior del embrión y acá está la parte ventral o anterior del embrión. Ese mesodermo intermedio emigró ventralmente
a cada lado del tubo neural y de la notocorda. Y es lo que estamos viendo acá. ¿Ve? Ok. Ahora, este mesodermo intermedio que emigró ventralmente a cada lado del tubo neural y de lo que es la notocorda, me va a formar dos elevaciones. Me va a formar dos elevaciones a cada lado de la notocorda. Y a esto le vamos a llamar cresta urogenital. Cresta urogenital, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces, como son dos elevaciones de mesodermo llamadas cresta urogenital, una parte me va a dar origen a lo que es el sistema urinario, que es lo que estamos viendo acá. Y esa parte que me va a dar origen al sistema urinario se conoce como cordón nefrogénico. Cordón nefrogénico. Y es lo que estamos viendo acá, que me va a dar origen a lo que es el sistema urinario. Me está dando origen al sistema urinario. Y la otra elevación o la otra porción de esa cresta es la que me va a estar dando origen a lo que es las gónadas o al sistema genital. Y entonces acá tenemos lo que es la cresta urogenital dándome origen al sistema genito-urinario. Genital y urinario. Y la estructura embrionaria, por así decirlo, que le va a dar origen al sistema urinario va a ser el cordón nefrogénico. Cordón nefrogénico. Okay. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de lo que hemos hablado del mesénquima, de la gastrulación, del mesodermo paraxial y del mesodermo intermedio? ¿No? Ok. Bueno, sigamos. También tengo que mencionarles sobre lo que sería el origen del tejido muscular, el origen embriológico del tejido muscular. Ahora, ¿alguien me podría decir cuáles son los tipos de tejido muscular que ustedes conocen? ¿Alguien que me quiera ayudar, por favor? Uno sería conectivo. No, estamos hablando de tejido muscular. Cuando usted me habla de El tejido, liso. el liso, correcto. ¿Y cuál más? Cardíaco. El cardíaco, que es el estriado. El Ok. esquelético. El esquelético. Bien, va. Entonces ya me los mencionaron. Entonces, ahora, solo aclarar algo que alguien me mencionó del tejido conectivo. El cuerpo humano tiene 4 tejidos fundamentales, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Es solo para aclarar. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente del origen embrionario del tejido muscular. Ya ustedes me dijeron que el tejido muscular hay 2 tipos, el estriado y el liso. El estriado, lo que ustedes me estaban mencionando, que es el esquelético y el cardíaco. Recuerden que se llama estriado porque presenta en su tejido estrías transversales. Entonces, tenemos que el tejido muscular hay de 2 tipos, el estriado, que se divide en esquelético, y el otro en cardíaco, y el otro es el tejido muscular liso. Ahora, histológicamente, voy a hablar de que las células musculares se derivan de
un tejido o de unas células que les vamos a llamar células del mioto. ¿Sí? Es lo que estábamos viendo hace poco en lo que era el mesodermo paraxial. Entonces, acá se deriva de las células del miótomo. Estas células del miótomo se empiezan a diferenciar, se empiezan a alargar, formándome lo que son los mioblastos. Estos mioblastos se empiezan a alinear, forman líneas celulares y me van a formar lo que son los miotubos. Estos miotubos se van a diferenciar y me van a formar a la fibra muscular, o dicho de otra manera, a la célula muscular. A partir del miótomo sufre diferentes diferenciaciones celulares y se forma lo que conocemos como fibra muscular o la célula muscular. Y si nosotros estamos hablando del origen embrionario, pues son células musculares embrionarias derivadas del mesénquima del tejido conectivo embrionario, específicamente el mesodermo paraxial. Ahora, si tenemos que hablar de específicamente de dónde se forma el músculo esquelético, o mejor dicho, qué nos da origen al músculo esquelético, el liso y el cardíaco, de dónde viene embriológicamente, hay que recordar dos cosas. Que el mesodermo lateral me va a dar origen a las cavidades corporales. Y para eso necesita de lo que son dos hojas. Una hoja que va a ser esplánica y otra que va a ser somática. Es solo para mencionarlo y que tengan una idea. Ahora, voy a hablar del músculo esquelético. Bueno, ¿de dónde se forma este músculo esquelético? Se forma del mesodermo paraxial, del miótomo de las somitas, del mesodermo de los arcos branquiales, o dicho de otra manera, del mesodermo del aparato branquiomérico. El aparato branquiomérico es el que le da origen a lo que sería cara y cuello. Entonces a eso se está refiriendo. Y del mesodermo de los miembros, tanto superiores como inferiores. También viene este músculo esquelético del mesodermo somatopleural, que origina, junto con las células que migran desde el miótomo, los músculos de las paredes laterales y ventrales del tronco. Y estoy hablando de un mesodermo lateral específicamente. Ahora, el músculo liso se origina de la hoja esplánica del mesodermo lateral. Habíamos dicho que el mesodermo lateral tiene dos hojas que nos ayudan a formar las cavidades corporales, y esas son la hoja esplánica y la hoja somática. Bueno, entonces el músculo liso se origina de la hoja esplánica del mesodermo lateral. Y por último, el músculo cardíaco se origina del mesodermo esplánico que circunda a lo que es el tubo cardíaco. Hay un mesodermo específico que está circundando al tubo cardíaco y de ahí se deriva lo que es el músculo cardíaco. Ahora, recapitulando, estábamos hablando del músculo, el tejido muscular, músculo estriado, dijimos que esquelético y cardíaco. Este músculo esquelético es el que se encuentra adherido a lo que es la mayor cantidad que encontramos adherido a los huesos específicamente. Y el cardíaco, pues por supuesto, se encuentra a nivel del corazón. El músculo liso, ¿dónde lo podemos encontrar? En la pared del intestino y sus derivados, específicamente lo que viene del mesodermo esplánico. Y también lo podemos encontrar en las paredes de vasos sanguíneos y linfáticos, que viene del mesodermo somático. Bueno, acá tenemos el origen tanto histológico a partir del miótomo de la somita a formar
una célula muscular, histológicamente y embriológicamente de sus capas germinativas. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, ahora tenemos que hablar sobre los plegamientos corporales embrionarios que se están dando a partir de ahí de la 4ª semana de desarrollo, y estos ocurren en los planos tanto medial como horizontal, que es lo que estamos viendo acá, en el cual yo les puedo mencionar que las estructuras beneficiadas de estos, o mejor dicho, la consecuencia de estos plegamientos corporales nos va a dar que se desarrollen ciertas estructuras como el sistema nervioso y el tracto digestivo. Estos son los sistemas más beneficiados de los plegamientos corporales. Acá estamos viendo un plegamiento cefalocaudal, de la cabeza, lo que sería parte de la cabeza a la parte caudal, y por lo tanto estamos hablando ahí del sistema nervioso central, que el crecimiento exagerado y acelerado hace que se estén dando el desarrollo de estas estructuras. Y acá estamos viendo lo que sería parte del saco vitelino, que se incorpora, por así decirlo, a formar parte del intestino primitivo, y se desarrolla lo que es el tracto digestivo gracias a estos plegamientos embrionarios. Y por eso estábamos mencionando que ocurren en los planos medial y horizontal. Ahora, vamos a tener dos plegamientos embrionarios. El longitudinal, que es el que yo estaba mencionando, cefalocaudal, del pliegue cefálico al pliegue caudal, y esto es gracias al desarrollo desmedido o exagerado que hay del sistema nervioso central. Y estamos hablando de un plegamiento longitudinal. Y por eso estábamos hablando de que estos plegamientos embrionarios se dan en planos medial y horizontal. Acá tenemos. Y solo para hacer una referencia, cuando el recién nacido, valga la redundancia, nace, ustedes van a ver que en los primeros días las cabecitas son bien grandes, y eso es por el crecimiento del sistema nervioso central, o un crecimiento acelerado que hay. Entonces las cabecitas son más grandes, y conforme va aumentando en su edad embrionaria, pues esto se normaliza. Acá estamos viendo lo que es el saco vitelino que les estaba mencionando, y que este saco vitelino se va a incorporar en un momento dado a lo que es el intestino primitivo, formando parte de él. Acá tenemos el otro plegamiento corporal, que es el plegamiento transversal o lateral, que va del lado izquierdo al lado derecho, o del derecho al izquierdo. Y ahí también esto es gracias al desarrollo del sistema nervioso central como parte de lo que sería el tracto digestivo. Y es lo que estamos observando acá. Los pliegues laterales. Y esto se está dando, estos pliegues embrionarios se dan a partir de la 4ª semana de desarrollo embrionario. Ahora, hay que hablar de lo que es el pedículo de fijación. El pedículo de fijación en un futuro va a ser lo que es el cordón umbilical. En su inicio le llamamos pedículo de fijación, pero ya después se diferencia y se desarrolla y forma lo que es el cordón umbilical. Entonces, a partir del 16º día aproximadamente, vamos a tener una estructura que es llamada el alantoides.
Este alantoides es una evaginación del saco vitelino. Y esto, como estábamos mencionando, este saco vitelino va a formar parte en un momento dado del intestino primitivo, quedándonos solamente una evaginación que nosotros le llamamos alantoides, y esa evaginación en ese momento está formando parte de lo que nosotros conocemos como el pedículo de fijación. Pero conforme se desarrolla el embrión, este pedículo de fijación deja de llamarse así y nos va a formar lo que conocemos como cordón umbilical. Este cordón umbilical va a poseer vasos sanguíneos, específicamente 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Entonces, lo que es el cordón umbilical, cuando nace el chichi, cuando nace el bebé y se corta, ahí vamos a estar cortando lo que son 2 arterias, que son 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Estos son los vasos sanguíneos que vamos a encontrar en lo que sería el cordón umbilical, que se formó de una estructura rudimentaria llamada pedículo de fijación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la clase? O sea, la clase es corta. Es un breve resumen de lo que sería propiamente de la capa germinativa mesodérmica. O sea, ¿qué es lo que se deriva del mesoderma específicamente? De lo que sucede con el mesénquima, de lo que sucede en la gastrulación. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ya abrí un foro que está en su campus virtual por si hay alguna consulta y no me la pueden hacer ahorita en este momento, pues queda ahí el foro o que también está mi correo institucional. ¿Preguntas? Yo tengo una consulta. Diga. En la parte de las somitas, ¿hay un número exacto de ellas que se forman o no se sabe? ¿Cómo no? O sea, generalmente hay un número estipulado conforme se está dando el desarrollo embrionario. O sea, por decirlo, en la semana 10 del desarrollo embrionario va a haber un número específico de somitas. Y por eso, o sea, cuando la persona se tiene duda de que cuál es su edad embrionaria de la persona embarazada, pues se puede hacer por medio de las somitas, contando cuántas somitas hay para tener una idea a qué nivel de la semana embrionaria está esa persona. Ahora, esto generalmente no lo hacen aquí, sino que lo hacen en otros países que tienen pues su campo de la medicina bien adelantado. Y que yo sepa que aquí creo que todavía no lo hacen. Entonces, pero sí, esa es una idea para que tengamos que no solo a nivel de la ultrasonografía, que sí se hace acá, se puede ver el desarrollo embrionario, o sea, la edad de ese embrión, también se puede hacer también por las somitas, embrionariamente, por así decirlo. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Preguntas? No hay consultas, queridos alumnos. Acá, no sé, yo creo que ya les subí lo que es la presentación de la clase a su campo virtual, pero al final les dejo lo que es un resumen de los derivados que se dan en las capas germinativas, como las acciones más importantes que se están dando en cada semana de desarrollo embrionario. Acá está. Que eso lo tuvieron que haber visto, o lo vieron, mejor dicho, en lo que fue la primera clase con el doctor Vallecillos, pero esto es solo para reforzárselos. ¿Ve? Acá están los derivados de las capas germinativas. Esto es lo que vimos ahora. Y acá está
las acciones que suceden en cada semana embrionaria, las más importantes. Si no hay más preguntas, pues terminamos la clase. Consultas. Sí, buenas Yo tengo tardes. una Diga. pregunta sobre la bibliografía. La bibliografía, ajá, dígame. Sí, dice que es el libro Histología, Embriología de Keith Moore, ¿novena edición o la 11ª? Perdón, realmente no sé qué libro de texto les han dado a ustedes como referencia para micro, si es Lachman o la de Moore. Aquí me sale Moore Bueno, en la rúbrica de evaluación. Me sí, sale entonces Moore. está la embriología de clínica de Kate Moore, Kate L. Moore. Entonces usted, o sea, puede tener cualquier edición. Creo que la última anda ahí por la 8ª o la 9ª, no sé. Aquí dice 9ª, pero yo Ah, busco y sale la 11. Ah, No creo bueno. que sea- O sea, ustedes pueden ocupar cualquier embriología, o sea, cualquier embriología, ya sea cualquier edición. O sea, ahora se da la facilidad de que tal vez la puedan bajar de internet el libro, entonces lo pueden ocupar. Pero sí, o sea, los libros, o sea, realmente van a estar diciendo, o sea, en general lo mismo, salvo algunas actualizaciones que pueda hacer el autor. Pero sí, o sea, no se preocupen por eso. O sea, si se les pregunta algo en un examen, van a ser las generalidades de ese tema. Pero Perfecto. pueden ocupar cualquiera, hasta si no tienen Moore, pues pueden ocupar Lachman también. O sea, Ok, cualquiera, si tienen las dos, pues las dos se van a complementar Lachman. para que ustedes desarrollen su tema. ok, y se me olvidó cuál era la otra pregunta. ¿Sí? Y este libro sería para todo el ciclo. O después. Ahora, solo aclararle que como es microanatomía, entonces conlleva lo que es histología y lo que es embriología. Entonces serían dos libros, uno de Perfecto. embriología y el otro de histología. No sé cuáles han dejado en histología. Dice Gardner y Leslie. Pues Leslie P. Gardner. Entonces, ese es más bonito, o sea, me refiero más bonito en el aspecto que el autor de ese libro, pues, lo desglosa más sencillo, o sea, es más sencillo lo que él desglosa en los temas que la histología de Ross. Ustedes pueden ocupar cualquier histología, pero eso sí, les sugiero que ocupen la de Leslie P. Gardner, cualquier edición, y les va a ayudar. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho. Cualquier cosa en el foro o en mi correo personal de la institución para hacerme cualquier consulta. Entonces, estoy a su disposición. Les deseo un feliz día, un feliz almuerzo. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, se me cuidan. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. bueno, se cuidan. Gracias, doctor.